Hermanos, tengan todos un feliz sábado. ¿Cuántos están contentos de estar acá en este lugar? Amén. Qué grato es saber que todos estamos contentos. ¿Y cómo no estar contentos si tenemos un Dios cuyo deseo es salvarnos? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Salvarnos. Y Él desea que ese deseo sea también nuestro deseo. Vamos a meditar en un tema importante, interesante, y yo quisiera comenzar el tema de esta hora preguntando lo siguiente. Ojo con esta pregunta. Usted como padre, ¿qué espera de sus hijos? ¿Qué esperaba Jacob de su primogénito? ¿Qué era lo que Jacob deseaba que Rubén le diera como ser humano, como persona, como cristiano, como líder de un grupo? ¿Qué era lo que Jacob deseaba de su primogénito? Vamos a mirarlo en el libro de Génesis y vamos al capítulo 49 y vamos a ver lo que aquel padre deseaba de su hijo, especialmente de su primogénito. Génesis 49, 3. ¿Ya tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leer. Dice el verso 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. ¿Qué era lo que Jacob deseaba de su hijo? Que él tenga, que él dé aquello que el texto narra. ¿Y qué dice el texto? ¿Principal en qué? En poder. Principal en dignidad. Principal en poder. Si hay algo que Jacob deseaba, que Rubén delante de la sociedad sea el mejor. Pero ¿qué fue lo que dio Rubén? ¿Cómo era Rubén? Si nosotros vemos el verso 4 da una característica clara de cómo era Rubén y que no daba lo que papá deseaba. El verso 4 dice, inestable como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, te envileciste al subir a mi estrado. ¿Cómo era Rubén? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Cómo era? Dice impetuoso como las aguas. En mi versión dice inestable como las aguas. ¿Y cómo son las aguas? Son inestables. Si ventea para allá, ¿hacia dónde van las aguas? Hacia allá. Si ventea hacia allá, ¿hacia dónde van las aguas? Hacia allá, es decir, que el agua va a donde el viento las lleva. ¿Cómo era Rubén? Inestable como las aguas. Él iba a donde el viento lo llevaba. ¿Cómo era Rubén? Inestable como las aguas. ¿Ustedes han visto el agua en una olla hirviendo? ¿Qué hace el agua? Se sube, se derrama, porque el agua es como, el agua es inestable. Así era Rubén, era inestable como las aguas. Un día estaba bien, al otro día estaba mal. ¿Y por qué? Porque él era inestable. Aquellos cuyas características son como las de Rubén, un día están bien, pero al otro día, ¿cómo están? Mal. Un sábado van a la iglesia, el otro sábado no. Un día se levantan para orar, para estudiar la palabra de Dios, pero al otro día no. ¿Y por qué? Porque son como, son inestables como las aguas. ¿Son como quién? Son como Rubén, inestables como las aguas. Te pregunto, ¿es beneficioso ser inestables? No, no trae beneficio alguno, y aquello lo podemos ver
en la vida de Rubén. ¿Sabes que aquella característica de Rubén de ser inestable hizo que él haga cosas que jamás debía haber hecho? Rubén se vio involucrado en pecados terribles, en pecados espantosos, y aquellos cuya vida son como la de Rubén se verán envueltos en pecados terribles. Y es por eso que es demasiado peligroso ser inestables como las aguas. ¿Qué fue lo que hizo Rubén? Al punto que el verso 4, cuando su padre está narrando la vida de su hijo, cuando está hablando con su hijo, porque sepa usted que Jacob se encontraba en Egipto. Jacob ya tenía 147 años y estaba a punto de morir, y cuando percibe y en su lecho de muerte llama a sus hijos, y con el primero que habla es ¿con quién? Es con Rubén. Y ahí Jacob le dice que él es inestable como las aguas. Y le dice: no serás el principal, porque te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Saben lo que Rubén hizo como resultado de ser inestable? Tuvo relaciones sexuales con una de las concubinas de su padre. Y lo triste de esto es que Jacob estaba viviendo la situación más dolorosa de su vida. Jacob estaba triste, Jacob estaba llorando porque su corazón estaba de luto. ¿Y saben por qué? Porque había muerto Raquel, la madre de José. Y en el mayor dolor de su vida, en la mayor angustia de su vida, Jacob, ¿qué esperaba de su primogénito? ¿Qué esperaba del mayor? Que Rubén le diga: padre, todo va a pasar. Aquí están mis hombros para que tú puedas llorar. Aquí está mi solidaridad. Aquí te estoy mostrando empatía, te entiendo, te comprendo. Él esperaba que su hijo mayor llegue a consolarlo. Pero ¿qué fue lo que hizo Rubén? En ese momento doloroso, en vez de consolar el corazón entristecido de su padre, lo que hizo fue traerle la mayor vergüenza que un hijo puede darle a un padre. Se convirtió Jacob en el hazmerreír de aquella sociedad. Jacob tuvo que dejar aquella comarca por el oprobio que su hijo trajo. ¿A quién? A su padre. Tuvo que dejar ese lugar porque Jacob se convirtió en el hazmerreír. Hijos, hay que honrar a papá. Hay que honrar a nuestros padres, y lo peor que podemos hacer es traer oprobio a ellos, porque ellos nos dieron la vida, fueron instrumentos usados por Dios, y ellos deben esperar de nosotros lo mejor. La más grande de las alegrías deben provenir ¿de dónde? De sus hijos. Pero ¿qué sucedió con Rubén? A Rubén se le olvidó lo que debía dar y lo que papá esperaba de él. Y como resultado de ello, perdió todos los privilegios que tenía por ser el primogénito de papá. Es demasiado peligroso ser inestables como las aguas, porque Rubén perdió mucho. Y nosotros podemos perder mucho. Vamos a ver qué fue aquello que perdió Rubén. Primero, él perdió el sacerdocio que le fue otorgado a Leví. Ustedes ven que en el pueblo de Israel, ¿quiénes eran los líderes espirituales del pueblo? Eran los levitas. Y esa función le correspondía ¿a quién? A Rubén. Es decir, que cuando ya no estaba
el patriarca, el que tomaba ese papel de líder espiritual, era el hijo primogénito. Ni siquiera era la esposa, no. Quien se hacía cargo del liderazgo espiritual del pueblo era su hijo primogénito. En este caso, Rubén perdió ese privilegio que le fue dado a Leví. Perdió también la promesa mesiánica. Hermano, ¿y qué significa esto? Alguien me dice, ¿por qué tribu vino Jesús? Por la tribu de Judá. Pero ese privilegio le correspondía ¿a quién? A Rubén. Pero aquel privilegio le fue quitado. Usted dirá, bueno, pero tan fuerte fue Jacob que le quitó todo esto. ¿Saben? No fue Jacob. ¿Saben quién fue? Fue el Espíritu Santo. Porque cuando Jacob decide hablar con sus hijos, el Espíritu Santo lo tomó y él empezó a hablar bajo inspiración del Espíritu Santo. En pocas palabras, empezó a profetizar. Empezó a dar las características de los hijos de Jacob y empezó a decirles cómo ellos eran y cómo iban a ser sus descendientes. Y eso aconteció. La promesa mesiánica le fue otorgada a Judá. Algo más él perdió. Un primogénito tenía derecho a doble herencia. También perdió esa doble herencia que le fue otorgada a José. Entonces, cuando se es inestable, se pierde mucho. Cuando se es inestable, corremos el riesgo de perder tanto, incluso si no nos damos cuenta, podemos perder hasta la salvación. Por tal razón te animo a no ser inestables, sino a ser centrado en la causa de Dios, centrado en lo que Dios desea para ti, porque es demasiado peligroso ser inestable como las aguas. Todo lo que he dicho lo confirmó Elena de White. Ella literalmente cita el texto que estoy mencionando y dice lo siguiente. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 212. Dice, así describió el padre la que debió haber sido la posición de Rubén como hijo primogénito. Pero el grave pecado que cometiera en Nedar le había hecho indigno de la bendición de la primogenitura. Impetuoso como las aguas, ya no serás el primero. Y luego Elena White dice, el sacerdocio le fue otorgado a Leví. El reino de la promesa mesiánica le fue dada a Judá. Y la doble porción de la herencia le fue dado a José. Entonces Rubén, ¿cuánto perdió? Perdió mucho. ¿Por qué perdió mucho? Por ser inestable. Una vez más recalco, se puede perder mucho cuando se es inestable. Incluso, como ya se dijo, se puede perder la vida eterna. Ahora, pero, hermanos, ¿Rubén se salva? ¿Ustedes qué dicen? Rubén se salva porque lo que nos ha narrado de él hasta ahorita como que no da esperanza. Pregunto, ¿Rubén se salva? Sí, Rubén se salva. Aquello indica que aquellos que tenemos la característica como la de Rubén, podemos encontrar, ¿qué cosa? La salvación. Porque si Dios redimió a Rubén, Él puede redimirte a ti también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si nosotros vemos Deuteronomio, capítulo 33, y el verso 6 dice, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. ¿Quién dijo esto? Moisés. ¿Sobre quién?
sobre los descendientes ¿de quién? De Rubén, dando a entender que ellos sí podrían ser redimidos, de que Rubén fue redimido. No sabemos en qué tiempo cambió, no sabemos cuándo se realizó el cambio, lo que sí sabemos es que su vida fue convertida. Él se transformó, pero claro, las consecuencias quedan, que fue todo aquello que él perdió. Si nosotros vemos Apocalipsis, capítulo 7 y el verso 5, ahí dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, y de la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Es decir, que Rubén se cuenta ¿entre quiénes? Entre los sellados. Rubén se cuenta entre los sellados, es decir, que él tuvo la oportunidad de ser redimido, de ser salvo. Yo me imagino a Rubén, es que ya me cansé de esta vida sin futuro, y dejó de ser inestable. Entendió el mensaje, comprendió el mensaje, pero le tocó llorar en esta vida, le tocó perder en esta vida, pero lo importante es que él fue redimido. Hay un texto que me llama la atención, que es Apocalipsis 21:12. Mira lo que dice. Apocalipsis 21:12 dice: tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos ¿de quién? De Israel. Es decir, que en una de las puertas de perlas está plasmado el nombre ¿de quién? El nombre de Rubén. Ahora yo quiero que tú captes esta escena. Visualiza algo. Vámonos a Egipto. Ahí cuando Jacob está despidiendo a sus hijos, cuando Jacob está muriendo, y con dolor él expresa estas palabras. Cuando Jacob cierra sus ojos, cuando Jacob desciende al sepulcro, Jacob desciende pensando que Rubén queda completamente perdido. Pero ¿de qué habla la Biblia? De redención, de segundas oportunidades. Cristo viene a este mundo y cuando Él venga en las nubes de los cielos, ¿quién se va a levantar? ¿Alguien me dice? Se va a levantar Jacob. Se va a levantar Rubén. ¿Quién más se va a levantar? ¿Quién más? David. ¿Quién más? ¿Quién más? Y nosotros no. Yo esperaba que alguien diga nosotros, hermanos. Entonces allí, ahora quiero que pienses en esta escena, que mires esta escena. Jacob caminando en las calles de la Nueva Jerusalén. ¿Cómo serán las calles? De oro. Yo estoy contento porque en la calle donde yo vivo ya pusieron una carpeta asfáltica, porque eso de primero era polvo. Y ahora estoy contento porque estoy caminando en un pavimento negro. Y eso a mí me da alegría, porque mejora la cuestión de vida. Pero Jacob va a caminar ¿en qué? En calles de oro. Y cuando él va caminando, cuando él está caminando en las calles de oro, ve las puertas y a Jacob le va a llamar algo la atención. ¿Alguien me dice qué? La inscripción, el nombre de su hijo, el nombre de aquel que él pensaba que estaba perdido. ¿Saben lo que va a sentir Jacob?
se va a emocionar, porque yo cerré mis ojos pensando que mi primogénito se quedaba y ahora veo ahí la inscripción de su nombre. Y de pronto Jacob siente que alguien le pone las manos en uno de sus hombros. Y Jacob da media vuelta. La Biblia no dice eso, pero sabemos que tanto Jacob como Rubén son salvos. Y estoy visualizando, yo visualizo esa escena. Y Jacob se vira y ve a quién. ¿A quién ve? A Rubén. Y se confunden allí en un conmovedor abrazo, para nunca más separarse. Y ahora Rubén es diferente, porque ahora Rubén está como, está salvo, con un cuerpo incorruptible. Ahora ya no es nada de lo que él era y nunca más se van a separar. Hermanos, en esta historia hay esperanza, en esta historia hay gracia, ¿hay misericordia por parte de Dios? ¿La hay? Sí. ¿Para quien que no lo vivía y en un momento el poder de Dios decide alcanzarlo? Y claro, él se dejó alcanzar. Entonces, les pregunto, ¿vale la pena ser inestable como las aguas? ¿Vale la pena congregarse un sábado y el siguiente no venir? ¿Vale la pena ser un cristiano a medias? Necesitamos redención. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que Dios nos levante, así como lo hizo ¿con quién? Con Rubén. Necesitamos que Dios obre poderosamente y milagrosamente en nuestras vidas. ¿Cuántos aquellos que en esta hora se consideran inestables como las aguas deciden decirle a Dios en esta hora: Señor, ya no quiero ser así? ¿Cuántos en esta hora vamos a decirle a Dios: Señor, así como tú convertiste a Rubén, también conviérteme a mí? No quiero verme envuelto en lo que se vio envuelto Rubén. Ayúdame. Si ese es tu deseo, si deseas pedirle a Dios que te dé estabilidad emocional, vamos a ponernos de pies y vamos a decirle que nos dé redención, así como se la dio a Rubén. Vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, cuánto te agradecemos por tu amor y bondad. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de las segundas oportunidades, porque tú nos provees lo que necesitamos, porque tú eres capaz de transformar nuestras vidas, pues transformaste a Rubén y puedes también transformar nuestras vidas. Señor, nuestras vidas las ponemos en tus manos. Todo esto por amor de Cristo Jesús. Amén.